En este video te voy a enseñar a instalar la versión completa de Pi de la forma más avanzada posible y más profesional posible. Esto es, entre comillas, la forma complicada, aunque en realidad es muy sencilla si le pones atención. Solo asegúrate de seguir los pasos exactamente en el orden que te voy a decir. Yo ya me sé los pasos de memoria tantas veces que lo he instalado en tantas computadoras y quiero aprovechar la oportunidad de que le estoy configurando una nueva computadora a un alumno del curso. Por si no lo sabías, también tengo ese servicio. Le estoy armando su computadora desde cero con todas las piezas nuevas y como parte del servicio pues es que ya le dejo todo instalado para que él no batalle en nada. Aquí lo estoy utilizando a través de escritorio remoto. Primero quiero aclarar todo lo que es esta publicación de Patreon que puedes encontrar en mi canal de Patreon, o si compraste el curso de inteligencia artificial vas a tener todos estos archivos disponibles de igual forma. En la publicación de Patreon vas a encontrar que tengo publicado este archivo comprimido que se llama config UI-swarm-tutorial-v08. Es posible que con el tiempo cambie. Si no te funciona el link de aquí, simplemente vente hasta abajo y aquí está el archivo adjunto. Es posible que cuando tú estés viendo este video ya sea la versión 9, 10, 11, 20, da igual, es totalmente irrelevante. Y si ya tienes descargada una versión anterior, no tiene caso que vuelvas a repetir el proceso porque las actualizaciones se hacen dentro de la misma instalación. Entonces, una vez tienes descargado este archivo de aquí, lo que te va a aparecer es una carpeta como esta. Precisamente esta de aquí. Bueno, en realidad lo que vas a tener es un archivo comprimido como este. Cuando descargues el archivo te va a aparecer algo como esto. Tú le tienes que venir a dar clic derecho y si tienes Windows 11 te va a aparecer un menú desplegable que dice más opciones. Le das en más opciones y luego te vienes a 7-Zip y si no tienes 7-Zip instalado, lo tienes que instalar. Vente a Google y busca simplemente download 7-Zip. Ingresa al primer link. Y en este link le das clic aquí en el primer enlace que dice Download en la versión de 64 bits. Lo descargas, lo instalas, a todo le das siguiente, siguiente, siguiente. Es un proceso muy sencillo. Y ya que lo instales, ahora sí te va a aparecer esta opción de 7-Zip. Recuerda que si tienes Windows 11, cuando tú des clic derecho te va a aparecer un menú desplegable diferente a este. Te tienes que venir hasta abajo donde dice más opciones y ahora sí le das en 7-Zip. Y vamos a darle en la opción que dice extraer a... No importa todo lo que esté en medio, el que termine en diagonal. Fíjate que es la primera opción que termina en diagonal. Le das aquí, si te preguntas si quieres sustituir, le dices que sí a todo. Y una vez extraído, ya te va a aparecer esta carpeta de aquí que se llama Config Swarm Tutorial. Versión 8, versión 9, 11, 20, da igual. Esta carpeta yo te recomiendo que la pongas en un disco duro de tu computadora en donde tengas espacio suficiente. Normalmente las laptops traen instalados dos discos duros. Un disco local C, que suele ser de poca capacidad, como de 250, 512 gigas, y un disco secundario mecánico que es de mucha más capacidad. Y generalmente es donde la gente tiene más espacio. Yo te recomiendo que toda la instalación la hagas en un disco sólido. Si no sabes de qué estoy hablando, tienes que investigarlo. Pero resumidamente, donde tengas espacio de instalación, vas a necesitar entre 100 y 800 gigas, dependiendo de cuántos modelos tú quieras descargar. No te puedo decir una cifra exacta porque no sé qué es lo que vas a querer hacer con la inteligencia artificial. Yo actualmente tengo más de 1 TB de modelos, pero como mínimo necesitas 200 gigas, eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, supongamos que tienes tu disco E, F, Z, da igual, es irrelevante. Te metes a ese disco y te recomiendo que crees directamente en la raíz del disco una carpeta llamada IA o inteligencia artificial, como tú le quieras poner. Y en esta carpeta de IA te recomiendo que ahí hagas tu instalación. Entonces vamos a copiar esta carpeta con control X, la cortamos, nos venimos a la carpeta que acabamos de crear y le damos control V. Y de esa forma ya la movimos aquí. Aquí es donde va a ser nuestra instalación. Aquí es en donde se va a mover todo. Si tú quieres pasar tu instalación a una nueva computadora, basta con que muevas esta carpeta y ya vas a tener tu instalación funcionando. Pero independientemente de qué computadora lo abras, tienes que seguir esta serie de instrucciones que te estoy poniendo, que es una serie de requisitos previos. Por eso, en cuanto abres el archivo comprimido, fíjate que aquí tienes en mayúsculas para que lo veas y lo abras, instrucciones Arquinovatos importante.
Aquí está resumido todo lo que vamos a ver en este video. Si se te olvida, no necesitas volver a ver este video. Simplemente con abrir este bloc de notas ya vas a saber qué hacer y en qué orden hacerlo. El orden es muy importante. No puedes hacerlo en orden diferente porque si no la instalación no te va a funcionar y vas a tener muchos problemas. Ahora sí, entonces vámonos a esta carpeta que se llama Primer paso, requerimientos previos. Antes de querer instalar la inteligencia artificial, primero es súper importante que instales todo esto. Yo te recomiendo que lo hagas en una instalación fresca de Windows 11. Esta computadora acaba de ser formateada y no tiene absolutamente nada instalado, lo cual es súper importante para tener una instalación limpia. Pero no te preocupes, no significa que tienes que formatear tu computadora. Primero prueba así y si no te funciona, entonces ahora sí te recomiendo que la formatees. Empecemos entonces con el primer paso, que es instalar 7-Zip. Simplemente aquí está el instalador, le das doble clic, ya sabes, a todo siguiente y listo. Ya que se instaló, para que te aparezca el menú del clic derecho igual que a mí, que es simplemente le das clic derecho a algo y ya te aparecen todas las opciones, quitando el menú obsoleto de Windows 11 que intentaron mejorar y quedó mucho peor, es más lento y se traba. Vamos entonces a presionar la tecla de Windows en tu teclado y escribe CMD. Y aquí en esta opción dale donde dice ejecutar como administrador. Aquí en ejecutar como administrador le das en sí y cuando se abra esta ventana negra vas a copiar y pegar este código que te estoy poniendo aquí. Simplemente le das control C. Aquí en la ventana negra te colocas y le das control V y luego le das enter. Y te va a decir esto, la operación se completó correctamente. Cierras esta ventana y ahora vamos a reiniciar el explorador de Windows. Para eso te vienes a la barra de tareas, que es esta de abajo de Windows, y le das clic derecho, administrador de tareas, y te va a salir esta ventana de aquí. En esta ventana te vienes a procesos y seleccionas explorador de Windows. Te va a aparecer algo así. Despliega este menú, te vienes a procesos, explorador de Windows y le das en reiniciar tarea. Una vez que la reinicies, ya te va a estar funcionando, así como a mí. Perfecto. Ahora vamos con el paso de instalar Python. Vas a necesitar la versión 3.10, 3.11 y 3.12. Y aquí tienes todos los instaladores. Te puse todo para que no batalles buscándolos en internet. Es la misma versión, siempre se va a ocupar la misma, así que no intentes buscar la versión más actual o la más nueva porque te va a dar problemas. Vamos a poner primero la 3.10. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Muy importante que lo hagas como administrador. Le damos en sí y luego vamos a tildar esto que dice add python.exe. Súper importante que no se te olvide. Y ahora le damos en customize installation. Vamos a asegurarnos de que todo esté palomeado, tildado, seleccionado. Te vienes a next y luego aquí igual. Vamos a seleccionar todas estas opciones, que no dejes ni una sin tildar. Ahora yo te recomiendo que elimines esta parte que dice C Program Files para que se quede en una ruta de instalación más directa. Eliminas esto y que te quede así como a mí. C diagonal invertida Python 310. Le das en instalar. Fíjate muy bien cómo lo tengo y asegúrate de tenerlo igual. Y le das en install. Se va a tardar unos minutitos y después vamos a repetir lo mismo con Python 311 y luego con Python 312. Es exactamente el mismo procedimiento. Ya se instaló y luego vamos a darle en este botón que dice Disable Path Length Limit. Le das clic y listo, le das en Close. Y vamos a repetir exactamente eso también con Python 310, 311 y 312. Una vez que ya instalaste Python 3.10, continuamos con el 3.11. Vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos en sí y es lo mismo que en la anterior. Palomeamos todo, Customize Installation, palomeamos todo, siguiente, palomeamos todo y quitamos esto de Program Files para que se quede nada más en C, diagonal invertida Python 311 e instalar. Y ahora le damos en Close. Y lo mismo con el 12. Clic derecho, ejecutar como administrador, siguiente, palomeamos todo, Customize Installation, siguiente, palomeamos todo y quitamos Program Files y nos queda de esta forma y le damos en Install. Y una vez que terminó Python, vamos con el siguiente paso que es instalar Git. Y aquí te puse el instalador en la versión correcta. Esto es muy fácil, simplemente no lo abres como administrador, nada más con doble clic y a todo le das
que sí, y siguiente, 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 siguiente. Son como 20 veces siguiente, no hay que modificar absolutamente nada. Y listo, lo cerramos. Y ahora vamos con Visual Studio. Aquí te puse también el instalador. Es este de aquí, le damos doble clic, le decimos que sí. Y fíjate aquí en las opciones que vamos a instalar. Le damos en continuar. Esto es lo más tardado del procedimiento. Y fíjate aquí todo lo que vamos a seleccionar. Nos venimos aquí un poquito más abajo y vamos a seleccionar la opción que dice desarrollo para el escritorio con C++. Cuando lo seleccionamos nos salen estas opciones de aquí. De aquí vamos a seleccionar estas que te digo. Vamos a marcar esta que dice C++ MFC, también esta que dice módulos de C++, también esta que dice Incredibuild, aceleración de compilación, también esta que dice compatibilidad con C++, también esta que dice diagnóstico de JavaScript, también esta que dice Windows 11 SDK, también estas tres que dicen MSVC, las tres, y listo. Fíjate bien cómo lo tengo seleccionado para que pongas exactamente las mismas que yo. Y opcionalmente, si piensas utilizar también Unreal Engine después y desarrollar experiencias para realidad virtual, puedes instalar esto de una vez. Si no sabes ni de qué estoy hablando, omite esto que voy a decir a continuación, pero si piensas hacer eso, instala también esto que dice desarrollo móvil con C++ en desuso, lo palomeas, te vienes a componentes individuales y aquí buscas la palabra Android y vas a palomear esto que dice Net SDK for Android, esta también, y esto que dice Android Visual Studio Tools para Unreal Engine. Deja esto donde dice instalar durante la descarga y vamos a darle en instalar. Va a descargar 34 GB, así que se puede tardar bastante dependiendo de tu velocidad de internet. Si te sale algún aviso como este, dale en continuar y simplemente esperamos a que termine. Esto es lo más tardado y voy a continuar la grabación cuando haya terminado. Ya se terminó de instalar y vamos con lo siguiente. Le damos en aceptar, cerramos esta ventana y ahora vamos con CUDA. También te puse aquí el instalador, es este de aquí que dice CUDA. Lo abrimos con doble clic y simplemente le vamos a dar a todo siguiente, siguiente, siguiente. Le damos en OK, aceptar, siguiente y simplemente esperamos. Siguiente y cerrar. Y ahora vamos con el siguiente paso que es instalar. Es diferente, no es lo mismo que CUDA. Aquí está el instalador, también le damos doble clic. Sí, OK, aceptar y continuar. Siguiente y esperamos. Fue muy rápido, le damos en cerrar. Y ahora lo que sigue es copiar la carpeta ffmpg a la raíz de tu disco local y añadirla al path. Ahorita te voy a aclarar eso. Copiamos la carpeta en el disco local C, nos venimos a este equipo, disco C, y la pegamos directamente en la raíz. Ahora presiona la tecla de Windows y vamos a escribir variables del entorno. Y fíjate que te sale esta opción que es editar las variables del entorno. Le damos clic, nos venimos a esta ventana y luego en variables del entorno, en este botón, aquí en la pestaña de opciones avanzadas. Y nos abre esta ventana. Esta ventana es las variables del entorno. Vamos a seleccionar aquí abajo la opción que dice Path, que es esta de aquí. Le damos en editar. Una vez en editar, vamos a asegurarnos de que Python haya quedado en este orden en específico. Fíjate que primero tenemos Python 312, luego 311, luego 310. Ese es el orden correcto. Si lo tienes de alguna forma diferente, acomódalos. ¿Cómo se acomodan? Pues aquí puedes seleccionar uno y darle en subir o bajar. ¿Ves? Asegúrate de tenerlos en este mismo orden que yo los tengo. No importa si lo tienes más arriba o más abajo, pero la importancia es que entre sí mismos, entre los Python, estén en este orden. Esto va a ayudar a que si ejecutamos algo con Python, primero se intente ejecutar con Python 3.12 y si no se puede o no es compatible, entonces con la 3.11 y si no es compatible, entonces con la 3.10. Vamos a añadir una nueva variable, le damos en nuevo y vamos a copiar la ruta en donde tenemos el ffmpg. Para copiar la ruta le das doble clic, te metes a la carpeta, le das clic aquí en la barra de direcciones y simplemente copias esto. Lo seleccionas todo, control C y vamos a pegarlo aquí en la pestaña de variables del entorno. Le damos otra vez nuevo y fíjate que aquí le podemos poner control V, enter y ya tenemos con eso ffmpg instalado. Es todo lo que tenemos que hacer. Le damos en aceptar, aceptar y listo. Aceptar otra vez. Y con eso ya hicimos este paso y también esto que te aclaré aquí, que es añadir Python en las variables del entorno. Y ahora sí, vamos por fin a instalar ComfyUI. Todo eso fueron los prerequisitos. Lo que sigue ya es la instalación.
pero no podemos instalarlo si no tenemos completo eso antes. Tal vez te deje hacerlo, pero vas a tener muchos problemas a futuro si no lo haces. Y ya te facilité bastante las cosas poniéndote todo en una sola carpeta. Ahora sí, entonces vámonos a la carpeta que dice Confi UI-versión 74. Puede ser que cuando descargues esto ya sea la versión 80, 90, etc. Le damos doble clic y vamos a utilizar únicamente este archivo bat que dice Windows Install or Update. Vamos a darle aquí en ver y luego en mostrar y luego en elementos ocultos para poder ver, perdón, no era en elementos ocultos, es en extensiones de nombre de archivo. Asegúrate de que sea un archivo bat. No, ojo, escúchame aquí, no le des clic derecho a ejecutar como administrador porque te va a dar muchos problemas. Solo dale doble clic, nada más. Y ahora sí le damos doble clic y nos va a preguntar algo muy importante. ¿Qué versión de Python queremos utilizar? Vamos a darle que la 3.12. A pesar de que se puede con la 3.13, todavía tiene muchos errores de compatibilidad. Entonces vamos a quedarnos con la 3.12. Le introducimos el número 3 y le damos Enter. Y ya empezó la instalación. No tienes que hacer absolutamente nada. Este instalador ya te va a instalar por defecto Sage Attention y compatibilidad con los modelos NVFP4 que le saca el máximo rendimiento posible a tu tarjeta de video RTX 5000 Nvidia o superior. Por defecto, si tú usas el instalador de Confi UI de la página oficial, es gratis, lo puedes descargar, pero no vas a tener muchísimas cosas que son de mucha utilidad para que funcione muchísimo más rápido la generación de imágenes. Y no es poquita la diferencia, es absurdamente ridícula. Es una diferencia enorme el utilizar, por ejemplo, Sage Attention en su versión 3, que es lo que te está instalando este instalador, sin problemas, sin dolores de cabeza, porque si tú buscas tutoriales en internet de cómo instalar Sage Attention, te vas a dar cuenta de que es una jaqueca interminable, es muy complicado. Y este instalador ya lo hace en automático sin darte ningún problema. Puedes darte cuenta de que lo primero que hizo fue crear esta carpeta en particular que se llama Confi UI. Esta carpeta es muy importante que la tengas siempre en cuenta en dónde está, porque esta es tu instalación local de Confi UI. No la muevas del lugar. Por eso desde el principio lo pusimos en un lugar conveniente. Y cada vez que me escuches a mí en tutoriales futuros decir vámonos a tu ruta de instalación, me refiero a esta carpeta. Solo tú sabes en dónde la pusiste, yo no sé. No me preguntes en dónde se pone porque no es ninguna ruta por defecto. Tú decidiste en dónde ponerla. Una vez que ya la pusiste en un lugar, sí se puede mover, pero te recomiendo que muevas toda tu carpeta completa de IA desde acá atrás. Esta de IA, no solo la de Confi UI, sino todo. Aquí tienes la carpeta de models, que es en donde vas a descargar todos los modelos que vamos a ver en tutoriales más adelante. La carpeta de output, que es en donde se te van a guardar todas las imágenes, videos, audios y textos que generes. Y vamos a estar utilizando principalmente nada más esas dos. Mientras se termina de instalar en esta ventana negra, te voy a explicar cómo actualizar tu instalación de Confi UI si es que tú ya tienes una instalación anterior mía y quieres actualizar. Por ejemplo, ya no es la versión 74, te quedaste a lo mejor tú en la 50 por ahí y ahora ya vamos por ejemplo en la 90 y quieres actualizar. No es necesario que elimines tu carpeta y vuelvas a instalar todo, aunque sería lo mejor para que te deshagas de muchas cosas que a lo mejor no funcionan tan bien. Pero si no quieres hacer eso y simplemente quieres actualizar, te voy a explicar cómo. Lo que vas a tener que hacer es descargar este archivo Confi UI Swarm tutorial versión 08, 09, 010, etcétera, la que sea. Y vas a hacer exactamente lo mismo. Le vas a dar clic derecho, 7zip, extraer a diagonal. Una vez extraída, te metes a la carpeta y vas a copiar todo el contenido de esta subcarpeta que se llama Confi UI-versión 74, 75, 80, 90, da igual. Porque luego me ponen en los comentarios, oye, es que en el video se ve que tú usas la 74 y a mí me aparece la 90. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, estoy adelantando. El número que sea, da igual. Te metes a esta carpeta que dice Confi UI-v algún número y vas a copiar todo este contenido, lo vas a copiar, te vas a venir a tu actual instalación de Confi UI y fíjate que sea la misma, o sea, no te metas dentro de tu carpeta de Confi UI, sino una carpeta antes. Debe de decir Confi UI-versión algo y lógicamente debe ser anterior a la que estás descargando. Si no, no tiene caso que actualices. Y vas a pegar aquí todo el contenido, le das control V
Y cuando te preguntes si reemplazar, le das que sí, reemplazar. Y ahora ejecutas esto que dice Windows install or update y listo. Este archivo bat sirve, como su nombre dice, tanto para instalar como para actualizar. Si por ahí hace varios meses que no abres ConfigUI, simplemente con darle en este botón ya te va a actualizar todo, no te preocupes. Ya terminó la instalación, fíjate que ya nos dice que instaló Flash Attention 2.8, Sage Attention 2.2. Hace rato te dije la versión 3 es un error, todavía es inestable, así que vamos a utilizar la 2. Transformers, Triton 3.4, ConfigUI Manager, ConfigUI IP Adapter, y todas estas cosas son muy difíciles de instalar por defecto. Entonces vamos a presionar una tecla y listo, se cierra. ¿Cómo lo corremos? Pues aquí tenemos esto que dice Windows Run GPU. Esta versión de CPU no la vas a utilizar nunca a menos que no tengas una tarjeta de video o que tu tarjeta de video te esté dando problemas. Pero siempre utiliza esta que dice Windows-Run-GPU, GPU con G de gato. Dale clic derecho, enviar a escritorio. Y ya nos hizo un acceso directo con un icono que es bastante feo, que tú puedes cambiar después si quieres. Y vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, que sea nada más Windows Run GPU.bat. Le damos doble clic y nos abre esta ventana negra y con eso ya se va a empezar a ejecutar por primera vez. La primera vez que lo abras puede ser bastante lento en que se abra la primera vez. No te preocupes, no se trabó, no lo cierres, no reinicies tu computadora, simplemente dale su tiempo y eventualmente va a abrir. Mientras no te salga aquí algún error, no hay ningún error. Sé paciente. Aquí ya dice Using Sage Attention, lo cual significa que sí se está aprovechando al máximo tu tarjeta de video. No te preocupes, en muchos tutoriales de internet, si tú te metes a investigar cosas de ConfigUI, te van a decir métodos sacados de la manga de cómo utilizar Sage Attention, o que tienes que poner ciertos nodos o especificar ciertas cosas en el flujo de trabajo. Tú ignora todo eso cuando lo veas porque este instalador es maravilloso y por defecto ya se está utilizando. No hace falta que lo especifiques en el flujo de trabajo ni que instales cosas raras supuestamente para aumentar la velocidad. Esto ya va a la máxima velocidad posible. Ya nos abrió ConfigUI. Haría falta obviamente instalar muchos plugins, extensiones, etcétera. Pero todo eso ya lo vamos a ver en siguientes clases. Por ahora, cumplí mi propósito que fue enseñarte a instalar ConfigUI. Pero todavía no acaba aquí la cosa. Todavía nos falta instalar Swarm UI, que es un entorno gráfico para que puedas diseñar flujos de trabajo y hacer cosas mucho más fácil sin necesidad de toda la complejidad gráfica de ConfigUI sin saber programar. Y para eso vámonos a esta otra carpeta que se llama Swarm UI Model Downloader. Le das doble clic, ya puedes cerrar esta ventana negra, ya puedes cerrar la interfaz gráfica y vamos a ejecutar esto que dice Windows Install Swarm UI. En este caso sí son dos diferentes, fíjate, uno para instalar y uno para actualizar. Es posible que esto cambie en el futuro, que después sea solo uno. Si ese es el caso, simplemente lee lo que dice aquí. Vamos a darle entonces en Windows Install Swarm UI. Le damos doble clic y nos abre esta ventana. La instalación de Swarm UI es mucho más rápida y mucho más sencilla. Le damos que sí, nos va a instalar unos cuantos requisitos previos. Todo se hace en automático, no te preocupes. Se te va a abrir esta ventana y aquí mucho ojo con lo que voy a hacer. Está en inglés, pero no te preocupes. Le puedes poner aquí en español si tú quieres, pero no es necesario. Simplemente sigue lo que yo voy a hacer. Dale aquí en Agree o aceptar y aquí donde dice Choose Install Path, vamos a darle en Customize Set, porque si no, nos va a instalar otra vez ConfigUI, pero no queremos eso porque ya lo tenemos instalado. Simplemente hay que decirle en dónde. Dale aquí en donde dice Customize Set y donde dice Would you like a desktop shortcut for Swarm UI? Dile en Yes para que te cree un acceso directo. Le das en Next. Puedes elegir el tema que quieras, le das en Next. Y aquí te recomiendo la segunda opción que dice Just Yourself with LAN Access para que lo puedas abrir desde otra computadora corriendo en esta que estás instalando. Le damos en Siguiente y aquí donde dice For Experienced Users para que no nos instale otra vez ConfigUI. No le des aquí en donde dice ConfigUI local. Le damos en Next. Puedes opcionalmente de una vez descargar ciertos modelos. Yo te recomiendo que no lo hagas porque después vamos a utilizar una herramienta más avanzada y le damos en Next. Y ahora sí, Yes, I am sure, install now.
y listo, ya se instaló. ¿Viste? Fue muy rápido y muy sencillo. Ahora nos hace falta indicarle en qué ruta tenemos instalado ComfyUI para que lo reconozca. Vámonos entonces a Server y vámonos a donde dice Backends. Aquí en Backends, dale clic en este botón que dice, en este interruptor pequeño, y nos van a aparecer más opciones. Vamos a darle donde dice ComfyUI Self Starting. Le das clic, te pregunta si estás seguro, le dices aceptar y vamos a editar esto en el lapicito de aquí. Y aquí nos pregunta en qué ruta tenemos ese archivo. Es un archivo muy específico que debes de tener. Este archivo lo tienes en tu ruta de instalación de ComfyUI que ya te expliqué, que ya debes de saber en dónde está. Si no sabes en dónde está, regrésate en este tutorial porque lo acabo de decir. Y vente a esta carpeta que se llama ComfyUI versión la que sea. Le das doble clic otra vez en ComfyUI y aquí vas a tener un archivo que se llama main.py. Le das clic derecho, propiedades, y en donde dice detalles, fíjate que tenemos esto que dice ubicación del archivo. Eso es lo que tenemos que copiar. O puedes también simplemente darle clic derecho y en donde dice copiar como ruta de acceso. Esto nos va a copiar toda la dirección de dónde está ese archivo en particular y la vamos a pegar aquí en donde dice Start Script. Le damos Control V, pero tenemos que borrar las comillas. Esta primera comilla que está al principio y la que está al final, que es esta de aquí. Una vez eliminadas, ya lo tenemos. Y vámonos a donde dice extra argumentos. Vas a poner use, sage, attention con doble T al principio, así tal cual como yo lo tengo. Y le vas a dar en guardar. Si tienes varias tarjetas de video, te voy a explicar de una vez cómo poner a trabajar todas esas juntas al mismo tiempo. Esto también aplica por si estás rentando tarjetas de video online en la nube. Vamos a darle de nuevo aquí donde dice ComfyUI Self Starting, aceptar otra vez. Y vamos a copiar exactamente lo mismo que pusimos aquí. Le damos Control V, Control C, Control V. Y lo único que tiene que cambiar es aquí el GPU ID. En lugar de ser 0, vas a hacer 1 por si tienes varias tarjetas de video. Dudo que lo tengas, este va a ser el caso de muy pocas personas. Y por si te lo estás preguntando, no. La integrada del procesador no sirve de nada. En lugar de ir más rápido, va a ir más lento, así que no la uses, no tiene caso. Por defecto, la 0 es la NVIDIA que tengas instalada. O sea, la tarjeta gráfica dedicada. Si es AMD, pues va a ser la AMD. Yo no lo voy a hacer porque solo tengo una y le voy a dar en cerrar, aceptar y listo. Y si nos vamos a donde dice Config Workflow, fíjate que ya nos va a aparecer la interfaz gráfica de ComfyUI. Es exactamente lo mismo si lo lanzas desde este nuevo acceso directo que se acaba de crear, que es como una mosca morada, o si lo lanzas desde el que hicimos anteriormente. La diferencia es que si lo lanzas desde la mosca morada, estás abriendo Swarm UI, que es una interfaz gráfica más completa que nos permite no solo utilizar esta interfaz nodal, sino venir a esta pestaña que se llama Generate y aquí hacerlo de forma mucho más sencilla con una interfaz web. O sea, aquí poner, por ejemplo, foto de un perrito y le das Generate y te lo hace. Punto. Pero necesitas modelos. Y para tener esos modelos hay que tener una sola ruta. Puedes tener dos, pero no te lo recomiendo, a menos que tengas espacio de almacenamiento infinito. En ese caso, vamos a poner los modelos en donde ya te dije, que es en tu ruta de instalación en la carpeta de models, que es esta de aquí. Tenemos que decirle a SwarmUI que reconozca esta carpeta como la carpeta de modelos. Entonces vamos a darle aquí en copiar, seleccionamos toda esta ruta, control C, nos venimos a server y luego en donde dice server configuration y aquí donde dice model root vamos a pegar esta ruta que acabamos de copiar y vamos a hacer una ligera modificación aquí. En lugar de que diga LoRa con mayúscula, vamos a ponerlo con minúscula y vamos a poner LoRas en plural, así como yo lo tengo. Y aquí donde dice output path, fíjate que vamos a hacer esto. Nos venimos a ComfyUI y donde dice output, seleccionamos la carpeta, nos metemos, copiamos la ruta y la pegamos aquí. Y ahora sí le damos en Save, o sea, guardar. Y ahora sí, ya nos reconoce los mismos modelos que tengamos en ComfyUI en la plataforma de Swarm UI. Si no entendiste un carajo de lo que acabo de decir, no te preocupes, lo vas a ir comprendiendo a lo largo de los siguientes tutoriales, o si compraste el curso de inteligencia artificial, todo esto está más que súper bien explicado desde principio a fin, desde que no sabes nada y no comprendes ninguna palabra de lo que acabo de decir hasta que eres un total experto. Te recuerdo que este curso
del que te estoy hablando lo puedes adquirir en mi tienda de Payhip, que si buscas payhip.com/Cardona3D esta es mi página de mi tienda. Aquí tengo el curso de IA generativa. Por ahora está en preventa, por eso dice aquí en letras rojas gigantes, aunque luego la gente no lo lee ni aún así, que dice preventa. Esto significa cuando le das clic esta nota importante. Estoy grabando este video en enero de 2026 y aquí dice claramente este curso aún no ha sido lanzado, o sea que si lo compras ahorita todavía no está disponible el contenido, por eso está tan económico, porque apenas lo estoy grabando y va a estar terminado a finales de marzo del 2026. A finales de marzo del 2026 va a estar terminado mínimo a un 80%. De cualquier manera, ahora mismo a finales de enero del 2026, cuando estoy grabando esto, ya están casi los 3 primeros módulos terminados, así que ya tienes trabajo ahí para mucho tiempo. Todo está explicado desde cero a básico. Todas las clases son pregrabadas, no son en vivo. Las puedes ver cuando quieras, las veces que quieras. Te proveo todo lo necesario. No te voy a mandar a descargar nada que no te dé yo previamente. Y todo está optimizado para que no tengas que esforzarte ni romperte la cabeza como yo lo hice aprendiendo todo esto. Ya todo está bien masticado y bien digerido para que lo aprendas de la forma más fácil. Y un canal, un grupo de Telegram especializado en el grupo para alumnos exclusivo en donde estoy contestando muy seguido. Esto es la estructura del curso que llevo hasta ahora. Faltan muchos módulos aquí, son en total creo que 12 módulos, pero esto es lo que ya tengo más o menos completo. Como puedes ver, llevo hasta aquí. Ahora sí, eso fue todo por este video y tú y yo nos vemos en la próxima.